Muchas gracias de verdad por darme la oportunidad de venirles a platicar un poquito de lo que estamos haciendo allá en la unidad de investigación. Y bueno, pues me dijeron que le pusiera un nombre y dije, bueno, vamos a enfocarlos exclusivamente a lo que podemos ver en las lágrimas, ¿no? De la respuesta inmunológica. Tenemos muchos trabajos, pero eh, saqué algunos datos interesantes para ustedes sobre lo que nos puede decir una lágrima de la respuesta inmunológica. Entonces, bueno, aquí es lo que vamos a ver el día de hoy. Hay diferentes tipos de lágrimas, sí es en serio, lo vamos a, lo vamos a platicar hoy. Vamos a hablar también sobre los métodos y limitaciones en el estudio de las lágrimas, algunas aportaciones que ha hecho el grupo de investigación y bueno, conclusiones seguramente habrá muchas, pero pues la idea es que se queden con el conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, pues sí, en serio, hay muchos tipos de lágrimas. Hay lágrimas de felicidad, hay lágrimas de tristeza, hay lágrimas de coraje. Eso está plenamente reconocido, tan plenamente reconocido que en efecto, si ustedes las ven en el microscopio, pues pueden determinar que la formación inclusive de cristales es totalmente diferente cuando alguien ríe, cuando alguien está triste, cuando hay algún tipo de desafío o cuando se le inducen estas lágrimas. Podemos decir que existen varios tipos de lágrimas para su estudio, lágrimas basales, lágrimas emocionales, que son las que les acabo de comentar, y lágrimas inducidas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, no solo desde el punto de vista eh, psicológico para explicar cierto tipo de afecciones y emociones, sino también desde el punto de vista molecular. Aquí, por ejemplo, les muestro, no voy a entrar en la explicación de la tabla, vamos a ir hablando de esto más adelante, les muestro cómo muestras de personas de lágrimas basales versus personas que han tenido alguna inducción a tener esta lágrima que son obtenidas por una técnica diferente, bueno, simplemente podemos ver cambios importantes inclusive en las concentraciones de citocinas. Entonces, desde el simple llorar por llorar o llorar cuando vemos cebollas, cuando estamos ahí frente a la cebolla, pues podemos tener lágrimas diferentes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, no se ve aquí la imagen, no importa, estamos hablando de el tejido linfoide asociado a ojo. Este tejido linfoide asociado a ojo que va a estar constituido por la glándula lagrimal que se encuentra aquí, esta era una fotito que eso nos enseñaba, la glándula lagrimal que la tenemos aquí, la glándula más importante, donde va justamente a liberar el contenido acuoso sobre la superficie ocular y en ese contenido acuoso sobre la superficie ocular se va a ir por estos dos hoyitos que tenemos aquí en la carúncula lagrimal hacia la vía nasal. Entonces, podemos decir que hay un tejido linfoide asociado a conjuntiva, que estamos viendo en esta parte roja de aquí del ojito, un tejido linfoide asociado a la vía nasal o a la vía nasolagrimal, que es lo que tenemos aquí, y un tejido linfoide asociado a la lágrima, a la glándula lagrimal. Todo eso va a ser el tejido linfoide asociado a ojo. Y eso es muy importante porque desde ahí vamos entonces a tener funciones inmunológicas. Adicionalmente, si yo veo y analizo exclusivamente la lágrima la estamos viendo aquí, eso es un ojito, esto es la parte transparente del ojo, que es la córnea, el cristalino, por aquí entra la luz. Si nosotros tomamos exclusivamente la parte más superficial del ojo, que es la superficie ocular, pues vamos a tener la córnea y la conjuntiva. Y en esa córnea, sobre la córnea, vamos a tener nuestra lágrima, la lágrima que va a estar constituida por diferentes capas. Ahorita vamos a empezar a hablar de las diferentes capas de la lágrima. Y si nosotros agarramos una muestra de esta conjuntiva, vamos a ver que es rico en diferentes células inmunológicas. Y esto es importante y fundamental, puesto que
desde hace algunos años, se entendía el ojo como un sitio inmunoprivilegiado. ¿A qué se refiere el ojo como sitio inmunoprivilegiado? Como un sitio en donde no hay una respuesta inmune. En la realidad, el ojo es un sitio donde puede haber una respuesta inmunológica, por una parte, en donde la superficie ocular, aquí todos estamos en contacto con un chorro de cosas, alergenos, bacterias, pólenes, ¿no? Debe haber algo que nos defienda, pero también debe de haber algo que regule a la baja esa respuesta inmunológica. Entonces, ¿quién o qué parte del ojo responde? Estamos hablando de la conjuntiva e inclusive de la córnea. Y por supuesto, del tejido linfoide asociado a ojo, que incluye a la glándula lagrimal a través de sus secreciones. Y el resto del ojito, hacia esta parte, de aquí para acá, no debe de responder inmunológicamente hablando. Y entonces aquí estamos hablando de que es un sitio inmunoprivilegiado, es decir, que no debemos encontrar una respuesta frente a lo que sea que haya entrado. Yéndonos más entonces hacia la lágrima, que es justamente lo que tenemos que entender hoy, bueno, pues vemos que la lágrima tiene tres capas. Una capa más externa, constituida por una barrera de lípidos, de grasita. Esta barrera de lípidos es producida por las glándulas de meibomio que se encuentran en párpados. Y adicionalmente, esta capa de líquido, líquido producido por esta glándula lagrimal, que en efecto va a constituir la lágrima, va a constituir a la lágrima. ¿Y cómo está constituida la lágrima? Bueno, pues ya más molecularmente, lo estamos viendo acá, estamos viendo que esta parte, lo que estoy señalando acá, corresponde a la superficie tanto de la córnea como a la superficie de la conjuntiva. Y que en esta superficie de la córnea y de la conjuntiva hay una gran cantidad de moléculas que son carbohidratos o glicoproteínas. Y esas glicoproteínas con sus manitas, con estos manitas de carbohidratos, al estar en contacto con el líquido que viene de la glándula lagrimal, forman una unidad funcional mucoacuosa. Los carbohidratos entonces son los que nosotros en la parte molecular los conocemos como mucinas, y estas mucinas son glicoproteínas que se encuentran ancladas ya sea en córnea o conjuntiva o que son liberadas de la conjuntiva o de la córnea hacia la lágrima, de tal manera que en esta capa mucoacuosa se queden atrapadas otras proteínas o enzimas que también tienen algún tipo de función. ¿Qué tipo de función? Bueno, pues podemos hablar de enzimas muy ampliamente estudiadas, por ejemplo, la lisozima, que es importante para, si llega algún microorganismo, pues poder eliminar a ese microorganismo. Podemos tener anticuerpos, prácticamente hay una gran cantidad de anticuerpos como IgA, también están aquí atrapando microorganismos. Podemos tener ácidos nucleicos. Últimamente el estudio de los ácidos nucleicos, estamos hablando a través de incluso estructuras como exosomas o microRNAs y por supuesto proteínas que dan señalización como citocinas. Entonces, está bien interesante porque cada una de estas eh, componentes de la lágrima, si la lágrima, como ya les mostré, es diferente en diferentes tipos de, eh, de, de presentación, si lloramos, si estamos felices, también cambia el contenido en cada una de esas etapas. Así pues, la investigación relacionada a ojo y particularmente a la superficie ocular, pues se ha centrado en el estudio de la lágrima. A lo largo del mundo existen una gran cantidad de técnicas para recuperar la lágrima y cada una de estas técnicas genera resultados diferentes. No es lo mismo que yo recolecte la lágrima, por ejemplo, con esto que se llama tira de Schirmer. En esta tira de Schirmer se mete por capilaridad la lágrima y entonces hay que sacar de esta tira
rompiendo esta tira con enzimas o con algún componente químico y obtener los productos o por capilaridad o por lavado de la superficie ocular. Entonces, si es por capilaridad, pues entonces sí podemos recolectar tal cual lo que está ocurriendo sobre la superficie ocular. Pero a lo mejor lo que podemos recolectar es nada o casi nada. Otras técnicas, como la que estamos viendo aquí, que es lo que nosotros utilizamos en el hospital, es a través de un lavado de la superficie ocular para obtener algo mucho más cercano. ¿Qué tanto estamos recolectando? Híjole, prácticamente nada. Recolectamos alrededor de, con este lavado ocular, alrededor de entre 20 y 30 microlitros en promedio. Pero pues eso es suficiente para que nosotros podamos realmente llevar a cabo la investigación. Bueno, todo esto que les acabo de mencionar genera muchas variaciones en cuanto a la reproducibilidad de los resultados. Es así que un consenso internacional ha desarrollado una guía para que cada que se tome una lágrima se puedan identificar todas estas variables, desde el tipo de muestra, me refiero a si fue un lavado ocular, fue una lágrima basal, fue una lágrima emocional, fue una lágrima inducida por alguna situación, fue una lágrima bajo anestesia, o fue una lágrima tomada a las 2 de la mañana o una lágrima tomada a las 10 de la noche, porque también la superficie ocular tiene variaciones circadianas. Cada uno de estos reportes, entonces, a partir de julio, acaba de reportarse, pues va a tener que identificar cada uno de estos elementos para el reporte de resultados. ¿Y por qué les comento todo eso? Porque todo eso va a impactar en lo que nosotros vamos a estar reportando desde la parte traslacional. Entonces, ¿qué tipo de investigación hacemos en el instituto? Hacemos investigación traslacional en la que vemos cambios moleculares asociados a componentes clínicos e inmunológicos. Bueno, obviamente nuestro guía, nuestro enfoque de investigación está relacionado a aquello que está involucrando a la respuesta inmunológica. Y de la respuesta inmunológica, una de las más frecuentes es la alergia. Y bueno, lo que estamos viendo aquí son fotos reales de pacientes que vemos en el instituto, en donde vemos una persona con conjuntivitis alérgica, donde vemos datos claros de hiperemia, es la conjuntiva, lo rojito del ojo. Si vemos aquí estas lesiones entre el limbo y la córnea, son puntos de trantas donde se sabe perfectamente que hay una gran cantidad de eosinófilos en este lugar. Y si se vierte el párpado, vemos sobre el párpado estas papilas donde si se hace el corte de estas papilas, estos elementos que les hablaba yo, que se encuentran en la conjuntiva, estos elementos de la respuesta inmune, bueno, pues se encuentran ubicados, proliferando posiblemente frente a un alergeno. Se sabe desde hace muchos años también que la respuesta en alergia pues está denominada por cierto tipo de poblaciones celulares. Esto ya es súper conocido. Respuestas cooperadoras TH2 están mandando la producción de interleucina 4, interferón gamma y la producción de IgE. Bueno, eso se sabe desde hace mucho en modelos animales, se sabe en otros tipos de alergia, asma, dermatitis. Sin embargo, el estudio de la alergia a nivel ocular no es tan viejo como el resto del estudio de otras enfermedades. Cuando nosotros empezamos a investigar estos fenómenos a nivel de pacientes con conjuntivitis alérgica, realmente no se conocía sobre la superficie ocular. Más bien nos enfocamos a lo que teníamos en ese momento, que era el estudio de las poblaciones T, CD4 y B a nivel periférico. Así pues, demostramos que había una disminución importante de células reguladoras en periferia, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Y
Adicionalmente, empezamos a buscar otros mediadores que nos pudieran guiar sobre la respuesta inmunológica o el desequilibrio de la respuesta inmunológica que estuviera ocurriendo a nivel ocular. Así pues, empezamos ahora a buscar cierto tipo de mediadores en lágrima. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, pues encontramos que había una alta cantidad de alfa-MSH en lágrima de sujetos con conjuntivitis alérgica. Brevemente, ¿qué es la alfa-MSH? La alfa-MSH es un neuropéptido que proviene de la ruptura de la propia melanocortina. Se rompe esa proteinota en varias proteínas, todas ellas relacionadas con regulación negativa de la respuesta inmune. Y bueno, vimos que en sujetos alérgicos había un incremento importante. Adicionalmente, cuando buscamos citocinas proinflamatorias en lágrima, comparados con sujetos control, pues obviamente también vimos una gran cantidad de TNF-alfa, pero paradójicamente una gran cantidad de IL-10. Al hacer el análisis más específico entre IL-10 y TNF-alfa, encontramos que en los pacientes esta relación pues se encontraba disminuida, mientras que en sujetos control incrementada. Es decir, a pesar de que nosotros vemos más cantidad de IL-10 y más cantidad de alfa-MSH, esta es insuficiente. Y entonces, desde el punto de vista inmunológico, al ser insuficiente, se promueve la inflamación conjuntival. Esto, bueno, posteriormente lo demostramos in vitro. En relación a, a otras citocinas en lágrima, bueno, pues prácticamente todas se encuentran incrementadas, pero como les mencionaba yo, TNF-alfa e interleucina 10 son las que se encuentran más sobre la superficie ocular. Y si nosotros regresamos a los hallazgos que ya teníamos reportados previamente, en donde había un desequilibrio en las células T reguladoras y en las células B reguladoras, bueno, pues propusimos que este desequilibrio en sangre, pues generaba, se veía o se reflejaba en lágrima con estos cambios inmunológicos. Posteriormente, dijimos, bueno, ¿qué podría estar ocurriendo en la superficie ocular si ya se sabe a nivel sistémico en otras alergias que existe participación de ciertas moléculas, particularmente IgE? IgE, de nuevo, es una molécula que se encuentra altamente reportada en muchos estudios, es como muy conocido esto, pero ¿qué pasa a nivel lagrimal? Entonces, lo que estamos viendo es la cantidad, la expresión de IgE total en suero, obviamente lo que se sabe, pero también IgE total en lágrima e IgE total en vía nasal. Y bueno, se encontraron incrementadas. Esto también inclusive ya se había reportado en animales. ¿Qué fue lo novedoso? Bueno, lo novedoso fue que empezamos a buscar no solamente IgE total, sino también IgE específica. ¿Cuál es la diferencia entre IgE total e IgE específica? IgE específica, como su nombre los dice, nos reconoce un tipo específico de alergeno. Vamos hacia atrás para más antecedentes. Los pacientes con alergia van a la consulta de alergia y el alergólogo les hace pruebas cutáneas. En las pruebas cutáneas vemos si hay o no una roncha. Si la roncha se presenta, es entonces que decimos, ah, usted es alérgico al polvo o usted es alérgico al gato. Y el tratamiento es darle una vacuna con esos alergenos al paciente que fue alérgico al gato o al perro o al polvo, de tal manera que lo vayamos haciendo tolerante. En la literatura, a nivel de ojo, ustedes la pueden revisar, hay una gran controversia porque mencionan que los resultados que se ven en piel y la inmunoterapia que se hace a partir de los resultados que se ven en piel no necesariamente funciona. De hecho, dicen que puede ser que no funcione. Así va en ese sentido la literatura a nivel ocular. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Pues fue buscar estas IgE específicas en suero, en lágrima y en moco nasal.
Y entonces encontramos que existen diferentes sensibilizaciones. Es decir, no es lo mismo la sensibilización que vemos a nivel sistémico, por ejemplo, aquí con estos resultados, la sensibilización que vemos a nivel de moco o la sensibilización que vemos a nivel enojo. Esto entonces podría explicar por qué la vacuna que se hace a partir de los resultados sistémicos no funciona a nivel ocular o no funciona a nivel nasal. Adicionalmente, también hicimos el análisis de la IgE total y la IgE específica que vemos en lágrima y, por ejemplo, ese es un biomarcador conocido para otras alergias y nos dice que al hacer este índice, ¿cuántas IgE específicas hay en esa IgE total? Pues, por ejemplo, para este alergeno, que es sorgo, el 6% de la IgE que se encuentra en lágrima corresponde a este alergeno o el 6% corresponde a este otro. Evidentemente, cada, cada respuesta es diferente y podemos tener patrones de sensibilización totalmente diferentes entre lágrima, entre vía nasal y entre suero. ¿Cuál es la aportación de este trabajo? Bueno, definitivamente la demostración de la sensibilización local y sistémica. Oigan, pero eso no se sabía. No, no se sabía. Qué raro, ¿no? Se demostró para rinitis alérgica hace unos años. Estoy hablando de entre 5 o 10 años se demostró para rinitis, pero no se había demostrado para la superficie ocular. Entonces, cosas tan sencillas no se habían podido demostrar porque no existe la tecnología, la cantidad de lágrima que se estaba recuperando. Y entonces esto pues ofrece un cambio en la terapéutica. No ofertar vacunas o de sensibilización a partir de los resultados locales, sino de los resultados de piel, sino a partir de los resultados en lágrima. Entonces, actualmente estamos por iniciar un protocolo que justamente evalúe esta desensibilización local a partir de nuestros resultados. Bueno, otro ejemplo en el análisis inmunológico de la lágrima, pues es la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es la degeneración macular asociada con la edad? Es una de las enfermedades más frecuentes que se ven en personas de la tercera edad, como su nombre lo dice. La alergia de la que les hablé previamente es de las más frecuentes entre niños y adolescentes. En este caso, estamos viendo una enfermedad muy frecuente en personas de la tercera edad. ¿Y de qué se trata? Se trata de que la retina, esto lo que estamos viendo es un fondo de ojo que si se fijan tiene estas lesiones, estas marquitas amarillas. Estas marquitas amarillas se denominan drusas y además vemos como eh, vasos diferentes, como tortuosos y muy rojos. Aquí estamos hablando inclusive de hemorragias. ¿Qué pasa con la degeneración macular? Como su nombre lo dice, se degenera o se van muriendo las células que se encuentran en retina y particularmente aquellas que se encuentran en la mácula. ¿Por qué es tan importante la mácula? Porque la mácula es el sitio de la retina con el que podemos ver mejor. Y entonces, pues empezamos a perder ese lugar de ver mejor y entonces empieza a perder la visión. Desde el punto de vista inmunológico, se encuentra muy bien estudiado en diversos modelos animales y para el caso, también desde el punto de vista genético, se sabe que hay ciertos polimorfismos relacionados al factor H, que de presentarse, por ejemplo ese es un polimorfismo, de presentarse, hay una mayor probabilidad de que tú como persona desarrolles degeneración macular asociada con la edad. ¿Y por qué es importante? Porque estudios también de la unidad de investigación, pero de otro grupo de investigación, han demostrado que este tipo de polimorfismos son altamente prevalentes en nuestra población, en individuos mexicanos. Entonces nosotros tenemos más degeneración macular porque además hay algo genéticamente que nos está haciendo más proclives a desarrollarla. Entonces, al no haber factor H, el factor H, ahora voy a
explicar un poquito. El factor H es un componente que regula el complemento. ¿Qué es el complemento? El complemento es una serie de enzimas que al activarse, el fin último es hacerle hoyitos a la célula. Hay muchas proteínas expresadas tanto en las diferentes células como solubles que le dicen al complemento, hey, no te actives. En el caso particular de este polimorfismo, no le pueden decir no te actives y se encuentra activándose continuamente. Hay un proceso inflamatorio importante que genera entonces este proceso de daño, esta primera invasión de moléculas y de, más que moléculas, células entre el epitelio de la retina y eh, el, la parte de abajo que está en contacto con los vasos, ahí se empieza a elevar y se empiezan a formar inclusive depósitos de grasas y macrófagos que se van y se comen a las grasas. Háganse de cuenta qué es lo que ocurre con los infartos, con las placas de ateroma, pero debajo de la retina. Ahí se está, eso es lo que ocurre con las druses. Es exactamente lo mismo. Bueno, y entonces tenemos una degeneración macular asociada con la edad seca y una degeneración macular asociada con la edad húmeda. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente, subrayo, probablemente la cronicidad, porque al haber mayor proceso inflamatorio y mayor pérdida de células, es entonces que hay formación de nuevos vasos sanguíneos que crecen en la retina y puede ser que se rompan. Evidentemente, desde el punto de vista clínico, pues hay un mayor daño en los pacientes que tienen degeneración macular asociada con la edad húmeda. Teníamos nosotros entonces estudios in vitro en donde en una línea celular ya se había demostrado estos cambios en el polimorfismo y demostramos que había una producción importante de citocinas proinflamatorias. De tal forma que este proceso inflamatorio pues estaba vinculado directamente con lo que les acabo de comentar, tanto con el polimorfismo como el proceso proinflamatorio. Sin embargo, los cambios inflamatorios se pueden detectar desde el lágrima. ¿Y por qué la pregunta? Porque la retina está hasta la parte de atrás del ojo, como lo vemos en la superficie ocular. Pues igual tuvimos dos metodologías. Una es, por supuesto, la detección de citocinas proinflamatorias a partir de la muestra de lágrima, utilizando una técnica de citometría de flujos de microarreglos, donde vemos varias citocinas al mismo tiempo con poca muestra y adicionalmente la búsqueda de mirnas. Como les había comentado al inicio, en la lágrima hay una gran cantidad de moléculas. Dentro de estas moléculas podemos tener ácidos nucleicos como los mirnas. Igual que en otros sitios, los mirnas son moléculas que están asociadas a la regulación de ciertas funciones. Y dentro de la regulación de ciertas funciones se habían reportado para otros ejemplos de enfermedad estos mirnas, el MIR 146A y el MIR 155. El primero relacionado con la regulación de procesos inflamatorios y el segundo con la regulación de procesos de producción de vasos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues obviamente de hacer las determinaciones en lágrima de diversos tipos de citocinas como IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alfa y VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial vascular, compararlo, por supuesto, por suero, con suero, nuestro control, y compararlo adicionalmente con sujetos sanos y degeneración macular seca y degeneración macular húmeda. Como ustedes pueden ver, pues hay diferencias evidentes entre el suero y la lágrima, pero entre la lágrima también hay diferencias en cuanto a degeneración seca y húmeda. Y adicionalmente, cuando se evaluó también en suero y en lágrima estos mirnas, pues obviamente también vimos diferencias, no solamente a nivel general, sino cuando se evaluaba inclusive por diferentes tipos de degeneración muscular seca versus húmeda. Bueno, ¿qué es lo que podemos concluir de este trabajo?
Bueno, sabemos que estas vías de producción de citocinas son vías activas constitutivamente. Sin embargo, los MIRNAs, el MIR 146A, regula la producción de citocinas proinflamatorias, versus que el MIR 155 regula la producción de VEGF. Encontramos que disminuyen estos MIRNAs, que lo estamos viendo, disminuyen estos MIRNAs importantemente, hay cambios, y seguramente podrían estar asociados con lo que además vimos en lágrima en la superficie. De tal manera que tenemos dos patrones. El patrón que vemos en citocinas a nivel sistémico, en la degeneración macular seca y en la degeneración macular húmeda, y el patrón de citocinas que vemos en la superficie ocular y que nos habla de diferentes estados de enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la lágrima nos está diciendo lo que ocurre atrás en el ojito. No tenemos que tener algo invasivo para tomar humor acuoso y ver lo que está ocurriendo con las lágrimas y ver lo que está ocurriendo con los MIRNAs. Esto sí se había hecho antes con sujetos que eran sometidos a cierto tipo de terapéutica. Por ejemplo, en el caso de la degeneración macular asociada con la edad húmeda, como lo que se sabe que hay es VEGF, se aplican anticuerpos monoclonales, es parte de la medicina personalizada, se aplican anticuerpos monoclonales anti-VEGF. Entonces, estos biomarcadores que estamos encontrando desde el lágrima podrían ser utilizados desde la parte clínica para ver cómo va cambiando la dinámica del tratamiento del paciente. Hoy por hoy, ya en Estados Unidos se está dando como tratamiento antes de que de que se presente la degeneración macular asociada con la edad húmeda, anti-VEGFs. Son estudios que se encuentran ya corriendo. Sin embargo, la indicación es que se dé el anti-VEGF solamente cuando ya veamos los vasos. No hay un biomarcador actualmente. Estos hallazgos en relación a los cambios en microRNAs y citocinas podrían ser útiles para este tipo de tratamientos antes de que se genere una mayor complicación. Entonces, eso es la aportación de nuestro trabajo. Y bueno, ya casi para terminar, bueno, todavía me falta un poquito, ya casi para terminar, otro ejemplo en donde hemos estudiado las citocinas es en las infecciones. Está bien interesante, este fue uno también de los primeros trabajos en donde evaluamos citocinas proinflamatorias asociadas a características clínicas. Y lo que estamos viendo son diferentes tipos de presentaciones oculares. Por ejemplo, estamos viendo estos dos son infecciones bacterianas. La primera es una infección bacteriana de tipo gram negativo, la segunda es un tipo de infección bacteriana de tipo gram positivo y la tercera es una infección de tipo micótico. Si se fijan, las tres producen lesiones oculares similares, aunque evidentemente clínicamente distinguibles si los casos que se presentan son muy severos como este. En el caso del primero, donde hay una infección por bacterias gram negativas, estamos viendo, igual son sujetos, son humanos, son personas que asistieron a la consulta, vemos la córnea y si se fijan aquí como si fuera una cascadita, es la gran cantidad de leucocitos que han migrado al interior del ojo y que se están saliendo por la pupila así como cascadita. Exactamente. Y bueno, a lo mejor ni siquiera necesitamos un cultivo, ¿no? Porque hay características clínicas que nos pudieran orientar. Lo mismo, a lo mejor en el caso de las úlceras por gran positivos, en donde pues no es un infiltrado tan importante, no hay tanto daño, y bueno, nos orienta. Y en el caso de los hongos, si se fijan, tal vez se ve mejor aquí. Aquí se ve que es donde está la lesión y se ve un poco más clarito, que es hacia donde se están metiendo las hifas, como cuando la fruta le salen honguitos, se van creciendo. Saber a qué tiene el paciente para dar el tratamiento adecuado es vital. No más que, y subrayo, no más que el cultivo
para saber qué es, tarda. Estamos hablando de 7 días, 14 días, y adicionalmente tenemos que saber si es sensible o resistente. Entonces, la búsqueda de otras alternativas que nos permitan al menos orientar, bueno, pues yo creo que es gram positivo para darle este tipo de medicamentos que funcionan en mejor a los gram positivos, o es gram negativo, o es hongo, cuando no tenemos casos tan severos como estos que son clínicamente evidentes, pues requiere también la investigación de ciertos biomarcadores. Entonces, igual aquí encontramos que existen diferencias en cuanto a la presentación, no solamente obviamente clínica, que fue nuestro parámetro a seguir, sino entre la expresión de citocinas encontradas en lágrima, dependiendo de si tenían una infección micótica, si eran gram positivos, si eran gram negativos, ¿no? Entonces, este patrón, pues, puede orientar, a lo mejor en este momento no a la terapéutica, pero sí a lo mejor ya ahora con el advenimiento de anticuerpos monoclonales. Una aproximación similar la hicimos también con queratoconjuntivitis viral. Eh, Queratoconjuntivitis viral, de las más frecuentes son dos, son las infecciones por adenovirus y las infecciones por herpes. Interesante, las infecciones por adenovirus se presentan, por ejemplo, de manera epidémica, ¿no? El aire acondicionado, el ojo rojo, son altamente contagiosas. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar una escala de signos y síntomas para evaluar la cantidad de citocinas que nosotros recolectábamos. Entonces, en una primera aproximación, vimos que, me voy a pasar un poquito para esta, los diferentes tipos de presentación de infecciones por adenovirus nos daban cierta caracterización en puntaje clínico, que nos hacía dividir a los ojitos en dos, en los ojitos que estuvieran muy afectados y en ojitos que estuvieran menos afectados. Nos dio tristeza ver que, si bien había un incremento en las citocinas, no había diferencias entre el ojo más afectado y el menos afectado. Sin embargo, al hacer la correlación en puntaje con cada una de las citocinas, entonces ahí sí encontramos que ciertas citocinas, por ejemplo, IL-6, estaba asociada con un patrón específico de dato clínico. Lo mismo de interleucina 10, ¿no? Con un cierto tipo de patrón. Entonces, esto, ya con el advenimiento de la terapia personalizada, pues también podemos utilizar anticuerpos monoclonales específicos para controlar el daño a nivel de la superficie ocular sin tratar de apagar todo en la superficie. Entonces, bueno, esa es nuestra aportación al trabajo, ¿no? Caracterizar cierto tipo de perfil de citocinas lagrimales relacionados con el proceso infeccioso, con lo que les acabo de comentar, para queratitis microbianas, fúngicas y en este caso queratoconjuntivitis viral. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos en relación a las conclusiones? Es fundamental hacer el análisis de las lágrimas, que cuando se reporten los hallazgos podamos identificar qué tipo de lágrimas son, si son lágrimas basales, si son lágrimas por reflejo, si son lágrimas emocionales, puesto que cada uno de los componentes de la lágrima van cambiando con respecto al diferente tipo de lágrima. Y adicionalmente, la caracterización de estos componentes pues va ahora hacia el desarrollo de biomarcadores que no solamente nos lleven al manejo terapéutico o al manejo pronóstico, como les mencioné, sino también al manejo de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, aquí es un trabajo, este no es de nosotros, es un trabajo que realmente me gusta comentarlo porque habla de cómo la interdisciplina puede generar cambios importantes. Hay una red de personas a lo largo del mundo que nos dedicamos a evaluar estos posibles biomarcadores y asociarlos a cierto tipo de enfermedades. Dentro de esa red, lo que se pretende es generar biomarcadores que puedan ligarse a terapéuticas más, más de aplicación general. En este sentido, este trabajo lo que hace es la determinación de glucosa en lágrima a través de un lente de contacto. Pero este lente de contacto
aquí viene muy bien la explicación, lo, lo liga a una aplicación de celular. Y entonces, esa aplicación de celular está ligada a un parche de liberación de insulina. Sí, qué bonito. Entonces, sí, justo, cambios detectables en lágrima pueden incluso revolucionar la terapia para enfermedades sistémicas que a lo mejor pudieras hacer de difícil control. Entonces, bueno, pues no me queda más que decirles que estudien a la lágrima. Si se enojan, dónenme lágrima. Si lloran, si reprueban algo, dónenme lágrima. Si nos peleamos con el SNI, ponemos lágrimas para ver qué está pasando. Y bueno, obviamente todo esto, lo que les acabo de presentar, es parte de un trabajo de investigación en la que no participo yo nada más, sino somos un equipo y bueno, parte del equipo está por aquí. De particular me gustaría mencionar a los doctores Lorenzo, Marisa y Henry, que son mis manos derechas, tengo varias manos derechas. Cada uno tienen como trabajos específicos relacionados a la lágrima. Estas dos niñas que fueron pasantes conmigo, bueno, parte del equipo en investigación el año pasado y que ganaron esta cosa tan sencilla de la IgE específica, fueron reconocidos en ARGO, que es el congreso más importante de investigación en ojo. Esto de proponer la sensibilización local, de verdad parece una tontería, pero nadie lo había hecho. Y bueno, me da gusto que ellas hayan ganado algún reconocimiento. Y bueno, pues todo el equipo en donde pues les agradezco su participación y colaboración. Gracias.